Bueno, es viernes, es cierre de semana y otra vez vamos a hablar de economía, algunos puntos cruciales que preocupan a la agenda del Ministerio de Hacienda y que también tienen impacto en el futuro de los argentinos. Así comenzamos la semana y así la cerramos. En esta oportunidad vamos a hablar de la deuda argentina, porque Argentina debe casi lo mismo que produce, una relación deuda-PBI que cierra en las peores condiciones en los últimos 15 años. ¿Qué impacto tuvo el aumento del gasto público, la caída del movimiento económico y si debe preocuparnos esta situación y si es exclusiva de la Argentina? De eso también vamos a hablar. Le vamos a dar la bienvenida a una especialista. La saludamos a la licenciada Antonella Gerbaji, quien es economista y conductora del programa Poco Ortodoxas. Ahí la estamos viendo. Antonella, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación al programa, antes que nada, muchas gracias. Bueno, por el contrario, adelante, adelante. Como mencionaste, estaba estudiando esta última semana la proporción ratio, o sea, lo que los economistas llamamos ratio deuda sobre PBI. Primero quiero contarles a todos qué es un PBI, porque algunos quizás lo escuchan en muchos medios y no saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de PBI tenemos que pensar en todo lo que produce un país en un año. Por ejemplo, los cortes de pelo que hace un peluquero, los autos que producimos, todo lo que produce el campo, las mesas, las sillas, todo eso se suma en lo que es un año y es lo que llamamos un PBI. Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de la deuda pública argentina, que es la deuda que le debemos al FMI, al Club de París, y los bonistas privados, como ya conocemos los fondos buitre o las personas particulares. Cuando analizamos estos dos números, lo que es PBI y deuda, vamos a ver que están prácticamente iguales. Esto significa que toda la deuda que tenemos equivale a todo lo que producimos en un año. ¿Cuál es ese valor, Antonella? Perdón. ¿Cuál es ese monto, Antonella? Estamos hablando de la deuda llega a 332.000 millones de dólares y todo lo que producimos en un año, según el Banco Mundial, para este último año está en 33.000 millones. Así que podemos ver que estamos casi en 100% de lo que es el ratio. Este número en sí se vio perjudicado porque como se evalúa en dólares, con las devaluaciones que venimos teniendo en este año, todo lo que nosotros producimos lo producimos en pesos, o sea, las mesas, todo lo que hacemos como país. Y lo que recauda el Estado también se recauda en impuestos que son en pesos. Entonces, cuando vamos a evaluar todo nuestro producto en dólares, se achica. Y nuestra deuda se hace más pesada del repago porque nos cuesta más obtener esos dólares. Este tema de llegar al 100% es un poco impactante, pero también si vemos cómo están otros países, podemos ver que, por ejemplo, el ranking de países endeudados, en primer puesto tenemos a Japón. Que uno puede decir, ¿pero Japón se endeuda? Sí, Japón se endeuda, pero la diferencia que tiene Japón con nosotros, que si bien Japón tiene 200% de deuda sobre PBI, el mercado le sigue prestando porque confía en que el Estado japonés le va a hacer un repago. Claro. En nuestro caso, como contamos con algunos manchas, por decirlo así, en nuestro historial de deuda, los mercados enseguida comienzan a desconfiar si nos cuesta pagar esa deuda o si se nos hace muy pesada. Así que esa es una diferencia importante, el tema de la confianza, cuando hablamos de ratios sobre PBI también. No es lo mismo hablar de cualquier país con este tipo de ratios. Claro. Antonella, sí, discúlpame, consultarte hasta acá qué se sabe acerca de la estrategia del gobierno. Escuchamos mucho durante la gestión de Mauricio Macri que la cuestión pasaba por reducir el déficit fiscal, por recortar el gasto público. Por esta gestión escuchamos un poco la cuestión de emitir para financiar lo que tiene que ver con la cuestión social y el gasto público. ¿Qué le podemos decir a la gente respecto de lo que está planteando esta gestión para salir de esta situación en términos mundanos de la calle para que se entienda? Primero, tenemos que pensar el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de una pandemia donde todas las economías de todo el mundo tomaron deuda a récords históricos. Nunca se generó tanta deuda como en este año que pasó en todos los países.
Nosotros tenemos un acceso a la deuda muy restringido porque ya tomamos muchísima deuda en la administración anterior. Entonces este gobierno ya está con la soga al cuello, no tiene acceso a los mercados y entonces un gobierno tiene para financiarse los impuestos, tomar deuda o emitir. Más impuestos en nuestro país no se puede, o sea, estamos a un límite de muchos impuestos, no podemos crear más. Después, deuda tampoco tenemos acceso al mercado, te queda la tercera forma de financiarse, que es la emisión. Si bien tiene un límite, porque uno no puede emitir hacia el infinito, no tenemos demasiadas hoy alternativas, sino que no se puede descontrolar, pero no tenemos acceso a las otras dos formas de financiamiento y estamos en un contexto que el gobierno no tiene muchísimos recursos por el COVID. Eso es mi visión. Bien, y consultarte cuáles son las previsiones para el año que se acaba de poner en marcha hace una semana, que empezamos recién en el 2021, pero ya instancias como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, van elaborando, confeccionando sus previsiones para lo que se viene. ¿Qué podemos decir para Argentina? Para Argentina, las previsiones pueden existir, pero desde mi humilde opinión, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la pandemia y si esto se pone más difícil o con la vacuna empezamos a salir. Se prevé que luego de la caída que sufrimos el año pasado empiece a haber una recuperación. Lo importante es, lo que nos interesa a los economistas investigar, si va a ser rápido, vamos a volver al punto que estábamos antes, o si vamos a recuperarnos más lentamente o directamente seguir en el punto donde estábamos hacia lo que sería la derecha del tiempo y no nos volvemos a recuperar rápidamente. Esperamos que para el Banco Mundial espera que Argentina se recupere en este año, pero como te digo, va a depender de lo que pase con la pandemia, en mi humilde opinión. Bien. Bueno, Antonella, ha sido muy claro el aporte, la explicación. La idea es poder transmitir a la gente, al público en general, de qué se tratan estas cuestiones cuando abordamos las problemáticas o los temas de la economía, poder llevarlo al lenguaje cotidiano y entender un poco cómo está marcada la agenda de los políticos y de los distintos ministerios que gestionan estos aspectos que son tan sensibles para todos los argentinos. Ha sido muy amable, nos reencontramos la semana que viene con este objetivo, desglosar y aclarar, estos conceptos de la economía que parecen tan duros pero que son explicables. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.